El prólogo de Orit, 23 de abril. Primero, el gran mártir San Jorge. Este glorioso y victorioso santo era oriundo de Capadocia, hijo de padres ricos y piadoso. Después de que su padre fuera martirizado por Cristo, su madre se había mudado a Palestina. Cuando Jorge creció, ingresó en el ejército, donde a los 20 años fue nombrado tribuno y como tal estuvo al servicio del emperador Diocleciano. Cuando Diocleciano comenzó su terrible persecución contra los cristianos, Jorge se presentó ante el emperador y valientemente confesó que él también era cristiano. El emperador lo arrojó a la cárcel, ordenó que le pusieran los pies en el cepo y una pesada piedra sobre el pecho. También ordenó que ataran a Jorge a una rueda, debajo de la cual había una tabla con grandes clavos, que se le hiciera girar hasta que todo su cuerpo se convirtiera en una llaga sangrienta. Después de esto lo enterraron en un pozo, de modo que solo quedara fuera la cabeza, y en ese pozo lo dejaron 3 días y 3 noches. Entonces un mago le dio a Jorge un veneno mortal para que lo bebiera. Pero, en medio de todos estos sufrimientos, Jorge oraba continuamente a Dios, y Dios lo curó instantáneamente y lo salvó de la muerte, para gran asombro de la gente. Cuando también resucitó a un hombre muerto por medio de sus oraciones, muchos aceptaron la fe de Cristo. Entre ellos estaba Alejandra, la esposa del emperador Diocleciano, Anastasio, el sumo sacerdote pagano, el granjero Glicerio, y Valerio, Donato y Terino. Finalmente, el emperador ordenó que Jorge y su propia esposa Alejandra fueran decapitados. La bienaventurada Alejandra entregó su alma en el cadalso antes de ser decapitada, y San Jorge fue decapitado en el año 303. Los milagros que han ocurrido sobre la tumba de San Jorge son innumerables. Innumerables son las veces que se les ha aparecido tanto en sueños como durante la vigilia a quienes desde entonces hasta el día de hoy lo invocan e imploran su ayuda. Lleno de amor por Cristo el Señor, no le fue difícil a San Jorge abandonarlo todo por ese amor. Rango, riqueza, honor imperial, amigos y el mundo entero. Por semejante amor, el Señor lo recompensó con una riqueza de gloria inagotable en el cielo y en la tierra, y con la vida eterna de su reino. Además, el Señor le otorgó el poder y la autoridad para ayudar a todos aquellos que lo alaban e invocan su nombre en las aflicciones y dificultades. Segundo, el neomártir San Lázaro. Este neomártir era un búlgaro nativo del Gabrovo. De joven dejó el lugar de su nacimiento y se trasladó a Anatolia. Lázaro era pastor de ovejas en el pueblo de Soma. Como cristiano, Lázaro provocó la ira de los turcos y fue encarcelado por un oficial del ejército. Después de prolongadas sesiones de torturas inhumanas, que Lázaro soportó heroicamente por amor a Cristo, este joven mártir fue asesinado el 23 de abril de 1802, a los 28 años de edad. El Señor lo recibió en sus atrios eternos y lo glorificó en el cielo y en la tierra. Innumerables milagros han ocurrido sobre las reliquias de San Lázaro. Reflexión. Durante el levantamiento en Constantinopla, en tiempos del reinado del emperador Constantino, algunas personas encolerizadas rompieron la nariz y las orejas de la estatua del emperador que había en la ciudad. Muchos aduladores se acercaron rápidamente al emperador y con gran disgusto le contaron cómo los rebeldes le habían roto la nariz y las orejas a su estatua, y le pidieron que castigara a los delincuentes con el más severo de los castigos. El gran emperador se tocó la nariz y las orejas y dijo a los aduladores, siento que mi nariz y mis orejas están enteras y sin daño. Los aduladores se avergonzaron y se retiraron. Con esta misma magnanimidad real, tendríamos que soportar los insultos de los demás. En cambio, escuchamos con especial atención las acusaciones de quienes nos adulan contra los demás. Sin embargo, siempre debemos confesar ante Dios y ante nosotros mismos que, debido a nuestros pecados, merecemos insultos aún mayores que los que hemos recibido. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús resucitado. Como su resurrección es el comienzo de un nuevo y luminoso día en la historia de la humanidad. Como su resurrección es mi paz y mi fuerza, y la resurrección de mi alma mientras aún permanezco en la carne. Homilía.
sobre cómo despertar una mente pura. Esta es, carísimos, la segunda epístola que os escribo, y en ella he procurado excitar con mis avisos vuestra sana inteligencia, a fin de que traigáis a la memoria las palabras predichas por los santos profetas y el precepto del Señor y Salvador, predicado por vuestros apóstoles. Segunda de Pedro, capítulo 3, 1 y 2. Ven, hermanos, ¿cuál es el propósito del apóstol Pedro cuando escribe su epístola? Despertar en las personas una sana inteligencia. Esto es lo que el apóstol considera lo principal, y en verdad es lo principal, porque si en cada hombre se despertara una inteligencia sana y serena, no quedaría en la tierra ni una sola alma humana que no creyera en Cristo el Señor, que no lo confesara como el Salvador crucificado y resucitado del mundo, y que no se arrepintiera humildemente por los pecados cometidos bajo la influencia de una inteligencia enfermiza. Nada nos aleja más del Evangelio que una inteligencia enfermiza. ¿Qué hace que la inteligencia del hombre sea enfermiza? El pecado. Así como la leche, cuando se vierte veneno en ella, se vuelve completamente venenosa, así la inteligencia humana, cuando la enfermedad del pecado entra en ella, se vuelve completamente enfermiza. Todo pecado es enfermedad. Todo pecado hace que la inteligencia del hombre sea enfermiza, turbia y venenosa. Todo el conocimiento que posee una inteligencia enfermiza es enfermizo, como una imagen borrosa y turbia de un objeto es un espejo borroso y turbio. Todo es limpio para los limpios. Tito 1:15. Dijo Pablo, el otro apóstol mayor. Mientras Adán tuvo una inteligencia sana en el paraíso, todo su conocimiento sobre el Creador y las cosas creadas fue claro y verdadero. Pero el pecado oscureció su mente y las mentes de sus descendientes. Esa inteligencia sana y celestial del hombre sin pecado no está muerta, sino dormida en los hombres sometidos al pecado. Solo hace falta despertarla, y entonces infaliblemente conducirá el hombre de regreso a Cristo. Por eso el apóstol quiere despertar en los hombres esa inteligencia primordial, sana, clara, clarividente que Dios les ha dado. Hermanos míos, ayudemos al santo apóstol, que fue crucificado cabeza abajo por su predicación, a despertar a los hombres. Ayudémosle, al menos en lo que nos concierne, y que cada uno de nosotros despierte su propia sana inteligencia. Si cada uno de nosotros hace esto, veremos que todos tenemos una sola inteligencia, porque la inteligencia sana es una sola, mientras que las inteligencias enfermizas son legión. Oh Señor resucitado, despierta en nosotros una sana inteligencia, por medio de las oraciones de tu santo apóstol Pedro. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.